Bienvenidos a Relatos en Oscuridad. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde donde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. La gente cree que lo más aterrador de trabajar para esa gente es la violencia, el peligro, la posibilidad de morir cualquier día. Y sí, todo eso es terrible, pero no es lo que me quitó el sueño durante los 5 años que estuve metido en ese mundo. Lo que me destruyó por dentro fue algo diferente, algo que vi, algo que experimenté en una casa en las afueras de Badiraguato, que me hizo entender que hay fuerzas en este mundo que no respetan a nadie, ni a los poderosos, ni a los intocables, ni a los que creen que el dinero y el miedo los protegen de todo. Me llamo Ernesto. No voy a dar mi apellido. Tengo 46 años y llevo 7 fuera de ese mundo. Lo que voy a contar nunca se lo había dicho a nadie. Hasta hoy. Entré al negocio a los 19 años, como entra la mayoría, por necesidad, por falta de opciones, por ver a otros con dinero y creer que ese era el único camino. Empecé haciendo trabajos menores, recados, vigilancia. Con el tiempo, fui subiendo. No voy a detallar qué hacía exactamente. Solo diré que llegué a un nivel donde tenía acceso a ciertas personas importantes, donde me invitaban a ciertos lugares, donde sabía ciertas cosas que la mayoría no sabía. A los 24 años, me asignaron como parte del equipo de seguridad personal de un hombre al que llamaré el Señor. No era el jefe máximo, pero era importante, muy importante. Tenía propiedades en varios estados, dinero que no podía contarse fácilmente, y un poder que hacía que hombres adultos temblaran cuando entraba a un cuarto. Trabajar cerca de él era considerado un privilegio, un ascenso. Yo estaba orgulloso. El señor tenía una propiedad en las afueras de Badiraguato, Sinaloa. Una casa grande, bien construida, rodeada de cerros, aislada. La usaba para reuniones importantes, para descansar, para alejarse de la ciudad cuando la situación se ponía tensa. Yo y otros 3 hombres éramos los encargados de su seguridad cuando estaba ahí. Vivíamos en la propiedad durante esas temporadas, semanas a veces. Teníamos todo: buena comida, televisión, comodidades. Pero desde la primera noche que pasé ahí, algo me incomodó. La casa era grande, planta baja y segundo piso. Muchos cuartos. Sala amplia, cocina equipada, comedor formal. El señor dormía en la recámara principal del segundo piso. Nosotros nos turnábamos en cuartos del primer piso o hacíamos guardias en el exterior. La primera noche que dormí ahí, me desperté a las 3 de la mañana. Sin razón aparente, solo abrí los ojos. El cuarto estaba oscuro, silencioso, pero tenía esa sensación de que no estaba solo. Me quedé quieto, escuchando. Nada. Solo el viento afuera, el zumbido del refrigerador en la cocina. Me volví a dormir. Pensé que era la tensión del trabajo. Siempre dormíamos alerta. Al día siguiente no le dije nada a nadie. Trabajamos normal, todo tranquilo. La segunda noche, lo escuché. Un sonido. Pasos. Arriba. En el segundo piso. Pero el señor ya se había ido ese día. La casa estaba vacía excepto por nosotros 4 en el primer piso. ¿Quién anda arriba?, le pregunté a Rodrigo, el compañero que hacía guardia conmigo. Nadie. Los otros están dormidos. Escuché pasos. Rodrigo me miró serio. Nos levantamos. Revisamos el segundo piso completo. Cada cuarto. Cada baño. Cada closet. No había nadie. Todo cerrado. Todo normal. Fue tu imaginación, dijo Rodrigo, pero su voz no sonaba convencida. ¿Tú no escuchaste nada? No, pero lo vi ajustar su arma cuando bajamos.
como si él también sintiera algo. Regresamos a la planta baja. Los pasos no volvieron esa noche, pero algo se quedó, una sensación, como si el aire de esa casa fuera más pesado que en otros lugares, más cargado. La tercera semana que estuvimos ahí, llegó el señor con visitas, hombres importantes, reunión de negocios. Nosotros hacíamos guardia afuera, mientras ellos hablaban adentro. Era de noche, como las 11. Yo estaba en el jardín trasero cuando vi una luz. En el segundo piso, en la ventana de una habitación que sabía estaba vacía. Una luz tenue, intermitente, como una vela. ¿Qué es eso?, le dije al compañero que estaba conmigo. Miguel, un tipo grande, duro, que no se asustaba de nada, miró hacia la ventana. No sé, vamos a revisar. Subimos al segundo piso. Entramos a la habitación, oscura, vacía, sin ninguna vela, sin ninguna luz, sin nada. Tal vez fue el reflejo de algo afuera, dijo Miguel. ¿De qué? No hay nada afuera que refleje así. Miguel se encogió de hombros. Pero esa noche, más tarde, lo vi hacer algo que nunca le había visto hacer. Se persignó, discretamente, pensando que nadie lo veía, pero yo lo vi. Después de esa semana, empezamos a hablar entre nosotros, los 4, sin que el señor escuchara. ¿Ustedes han notado algo raro en esta casa?, preguntó Rodrigo una mañana. Todos nos miramos. Yo escuché pasos la segunda noche, dije. Yo vi una sombra en el pasillo del segundo piso, dijo el cuarto de nuestro equipo, un chavo llamado Fermín. Era el más joven, como de 22 años. ¿Una sombra? Sí, caminando, pero cuando prendí la luz no había nada. ¿Y la luz en la ventana?, preguntó Miguel. Esa también la vi. Todos asentimos. Esta casa tiene algo. Decidimos preguntar discretamente a los empleados locales que cuidaban la propiedad cuando el señor no estaba. Había un señor mayor, don Aurelio, que llevaba años ahí. Cuando le preguntamos sobre la historia de la casa, su cara cambió. Mejor no pregunten, nos dijo. ¿Por qué? Porque hay cosas que es mejor no saber. Don Aurelio, vivimos aquí, tenemos derecho a saber. El viejo suspiró. Esta propiedad tiene años. El señor la compró hace como 8 años, pero antes de él hubo otro dueño, también del negocio, también importante. ¿Y qué pasó con él? Pasó lo que pasa. Lo alcanzaron. Murió en esta casa, en el segundo piso, en la habitación grande. Se me heló la sangre. ¿En cuál habitación? Don Aurelio señaló hacia arriba. La habitación donde Miguel y yo habíamos visto la luz, donde Fermín había visto la sombra. Y desde entonces pasan cosas. Siempre de noche, siempre en ese piso. Los que han cuidado esta casa han visto cosas, escuchado cosas. La mayoría no dura mucho tiempo aquí. Se van asustados. Yo me quedo porque ya estoy viejo y no tengo a dónde ir. Pero duermo con la luz prendida y nunca subo al segundo piso de noche. Llevamos esta información a nuestras reuniones nocturnas, los 4. ¿Le decimos al señor?, preguntó Fermín. ¿Estás loco? ¿Decirle que su casa está embrujada? ¿Y si algo nos pasa? Nada nos va a pasar. Son ruidos, sombras. Nos ponemos nerviosos por el trabajo y vemos cosas. Pero yo no estaba convencido. Y lo que pasó 3 noches después me convenció de que no eran imaginaciones. Era martes. El señor había tenido una reunión larga.
Se fue a dormir tarde, como a la 1 de la mañana. Nosotros nos organizamos. Rodrigo y Fermín afuera, Miguel y yo adentro, turnos de 2 horas. Yo tenía el turno de 1 a 3. Estaba en la sala, despierto, cuando escuché algo diferente esta vez. No pasos. No era la casa sentándose. Era una voz. Una voz que venía del segundo piso, hablando. No podía distinguir las palabras, pero era definitivamente una voz de hombre. Me levanté despacio. Subí las escaleras. El pasillo estaba oscuro. La voz venía de la habitación grande, la habitación donde murió el dueño anterior. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué. La voz era más clara ahora. Hablaba en español. Decía algo que no esperaba escuchar. Decía nombres. Nombres de personas. Y después de cada nombre, una fecha. Una fecha que no había pasado todavía. Fechas futuras. Empujé la puerta lentamente. La habitación estaba completamente oscura. La voz se detuvo cuando entré. Prendí la luz, vacía, absolutamente vacía. Pero el aire estaba helado, un frío intenso que no correspondía a la temperatura de esa noche. Y había un olor a tierra mojada, a algo antiguo. ¿Quién está ahí? Mi voz sonó temblorosa. Silencio. Apagué la luz y salí. A Miguel le conté todo cuando me relevó. Escuchó serio. ¿Nombres y fechas? Sí. ¿Recuerdas algunos? Pensé. Había escuchado claramente 2 nombres antes de que la voz se detuviera. 2 nombres que conocía. Personas del negocio. Y las fechas. Fechas de este año. De los próximos meses. Miguel no dijo nada, pero esa madrugada lo vi escribir algo en un papel. Probablemente los nombres y fechas que yo le había dado. 4 semanas después, el primero de los nombres que había escuchado esa noche apareció en las noticias. Detenido. Exactamente en la fecha que la voz había dicho. 3 semanas más tarde. El segundo nombre. Muerto en un enfrentamiento. Misma fecha exacta. No hubo error. No fue coincidencia. Esa voz había predicho 2 eventos con semanas de anticipación, con fechas exactas. Le conté a los otros 3. Esa casa sabe cosas, dijo Fermín con voz temblorosa. Esa cosa, lo que sea que esté ahí, ve el futuro, o conoce planes que nosotros no conocemos, dijo Rodrigo. De cualquier forma, no quiero saber más. No quiero escuchar más nombres. Todos estuvimos de acuerdo, pero yo no podía evitar pensar, ¿cuántos nombres más había dicho esa voz antes de que yo entrara y la interrumpiera? ¿Habría dicho el mío? Esa pregunta me atormentó. Las siguientes semanas en esa casa fueron un infierno. Dormía con la luz prendida. Evitaba el segundo piso de noche. Pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Como si esa presencia supiera que yo la había escuchado, que yo sabía lo que sabía, y que estaba decidiendo qué hacer con esa información. Un mes después, pedí un cambio de asignación. Inventé una excusa. Me asignaron a otra propiedad. Fermín también pidió cambio poco después. Rodrigo y Miguel se quedaron. Rodrigo duró 3 meses más. Luego pidió salir del negocio completamente. Se fue a vivir a otro estado. Miguel siguió, pero cambió. Se volvió callado, nervioso. 2 años después supe que había muerto. No en ningún enfrentamiento, no por enemigos. Su corazón simplemente se detuvo una noche mientras dormía. 41 años, sano, sin antecedentes cardíacos. Yo salí del negocio 2 años después de esa experiencia. No de golpe, eso es imposible. Fui encontrando la forma,
Con ayuda de personas correctas, tardé tiempo pero lo logré. Cambié de ciudad, cambié de vida, empecé desde cero. Hoy trabajo en construcción, tengo una familia, vivo tranquilo. Pero nunca olvidé esos nombres que escuché, nunca olvidé esas fechas, y nunca dejé de preguntarme si entre todos esos nombres estaba el mío, y si esa fecha ya pasó, o si todavía está por llegar. Continuamos con la segunda historia. Trabajo como contador en una empresa de transporte en Culiacán. Llevo 12 años haciendo lo mismo. Reviso números, preparo reportes, pago nóminas. Un trabajo de oficina, tranquilo, predecible. Me llamo Carlos Ibarra, tengo 48 años, y siempre pensé que mi trabajo era completamente ajeno a cualquier cosa peligrosa. Era contador. ¿Qué problemas puede tener un contador? Es ingenuidad. Me costó casi todo. Porque hace 6 meses descubrí que los números que llevaba durante años no eran de una empresa de transporte normal. Y cuando lo descubrí empezaron a pasarme cosas que todavía no puedo explicar. Cosas que me hacen pensar que hay fuerzas en este mundo que van más allá de lo que cualquier organización criminal puede controlar. Todo empezó cuando mi jefe directo, el licenciado Fuentes, me pidió revisar unas cuentas nuevas. Son clientes especiales, me dijo. Mucha discreción. Solo tú y yo sabemos de esto. No me pareció raro. Teníamos clientes confidenciales, empresas que prefieren no aparecer públicamente. Empecé a revisar los números. Movimientos grandes, muy grandes. Cantidades que no correspondían al tamaño aparente de la empresa. Rutas de transporte que no existían en ningún mapa. Destinos que cambiaban cada semana. Tardé 3 semanas en entender completamente lo que estaba viendo. Cuando lo entendí, me quedé helado frente a mi computadora. No era transporte de mercancía normal. Los números decían otra cosa. Una historia completamente diferente. Una historia que yo nunca quise conocer. Cerré los archivos. Salí de la oficina ese día como si nada. Llegué a mi casa. Me senté en la sala y no pude moverme durante 2 horas. Mi esposa notó que algo pasaba. ¿Qué tienes? Nada. Cansancio. Ella no me creyó, pero no insistió. Esa noche no dormí. Pensaba en lo que había visto, en lo que significaba, en lo que podría pasarme si alguien se daba cuenta de que yo lo sabía. Al día siguiente llegué al trabajo y actué normal. Saludé a todos. Me senté en mi escritorio. Abrí mis archivos normales y fingí que nunca había visto las cuentas especiales. Funcionó durante 2 semanas, hasta que el licenciado Fuentes me llamó a su oficina. ¿Terminaste el análisis de las cuentas especiales? Todavía estoy trabajando en ello. Son complejas. Date más tiempo entonces. Pero necesito ese análisis para fin de mes. Asentí. Salí de su oficina. Mis manos temblaban. Tenía que hacer ese análisis. O inventar una razón para no hacerlo. O renunciar. Pero renunciar de repente, justo después de ver esas cuentas, podría despertar sospechas. Decidí hacer el análisis, lo más neutral posible. Solo números, sin comentarios, sin señalamientos, solo matemáticas puras. Lo entregué a tiempo. El licenciado lo revisó. Buen trabajo, Carlos, como siempre. Pensé que ahí terminaba todo, que podría seguir con mi vida normal. Pero esa noche, llegando a mi casa, noté un carro estacionado afuera. Un carro que no había visto antes. Oscuro. Vidrios polarizados. Cuando entré a mi casa, el carro se fue. Al día siguiente, el mismo carro estaba afuera de la oficina, estacionado frente a la entrada. Cuando salí a comer, me siguió. A 2 cuadras de distancia, discreto pero constante. ¿Estás paranoico, Carlos? Es otro carro parecido. Me convencí de eso.
Hasta que el viernes, cuando salí tarde de la oficina, el carro estaba esperándome en el estacionamiento. Solo mi carro, y ese, todos los demás. Empleados ya se habían ido. Caminé hacia mi carro rápido. El carro oscuro encendió el motor. Subí al mío. Arranqué. El carro me siguió, directamente, sin disimulo ahora. Tomé mi ruta habitual hacia mi casa. Él iba detrás. No te pares. No vayas a tu casa. Piensa. Cambié de ruta. Di vueltas. El carro seguía ahí. Llamé a mi esposa. Vete a casa de tu hermana ahora, con los niños. No preguntes. Solo ve. ¿Qué pasa? Luego te explico. Ahora ve. Manejé hacia una zona comercial, un centro con mucha gente, mucha luz. Entré al estacionamiento. El carro oscuro se quedó afuera. No entró. Me quedé dentro del centro comercial 2 horas. Llamé a un amigo de confianza, un abogado. Necesito tu ayuda. Descubrí algo en mi trabajo, algo que no debí ver. Le expliqué lo suficiente sin detalles. Tienes que salir de la ciudad, Carlos, esta noche. Pero mi familia, ya la llamé. Están bien, pero tú tienes que irte. Esa noche salí de Culiacán. No regresé a mi casa. No tomé nada, solo lo que traía encima. Me fui a casa de mi hermano en otra ciudad. Durante los siguientes días, fui entendiendo la magnitud del problema. El licenciado Fuentes no era solo mi jefe. Era el enlace financiero de un grupo muy peligroso. Y yo había visto sus cuentas, sus movimientos, sus rutas. Información que nadie externo debería conocer. La primera semana en casa de mi hermano fue de terror. Cada carro desconocido me asustaba. Cada persona nueva que veía en la calle. No podía dormir. No podía comer. Mi hermano me miraba preocupado. Tienes que hacer algo, Carlos. No puedes vivir así. ¿Qué puedo hacer? Si hablo me buscan. Si no hablo también. Habla con las autoridades. ¿Con quién? No sé en quién confiar. Una noche como a las 2 de la mañana, escuché algo afuera de la casa de mi hermano. Pasos. Miré por la ventana. Había alguien en el jardín. Una figura oscura caminando despacio alrededor de la casa. Me paralicé. Ya me encontraron. La figura se detuvo junto a la ventana. Miró hacia adentro. No podía ver su cara, solo una silueta. Me alejé de la ventana. Fui al cuarto de mi hermano. Despierta. Hay alguien afuera. Mi hermano se levantó. Agarró su celular. Marcó al 911. La figura afuera escuchó algo. Tal vez el movimiento adentro. Y se fue rápido. La policía llegó 20 minutos después. Revisaron el jardín. Encontraron huellas de alguien que había caminado alrededor de toda la casa, pero no encontraron a nadie. ¿Tiene enemigos?, me preguntó el policía. No que yo sepa. No podía decirle la verdad. No sabía si ese policía era de confianza. Mi hermano insistió en que buscara ayuda federal. No puedes confiar en la policía local, pero hay otras opciones. A través de su abogado, hice contacto con una agencia federal. Me reuní con ellos en secreto. Les conté todo. Los números, las cuentas, las rutas, lo que había visto. A cambio pedí protección para mi familia y para mí. Aceptaron, pero me dijeron algo que me heló la sangre. No eres la única persona que ha visto estas cuentas. El contador anterior también las vio. Desapareció hace un año. Nunca lo encontramos. Eso me confirmó que el peligro era real, muy real. Entramos en un programa de protección, cambiamos de ciudad,
Cambiamos de identidad. Mis hijos cambiaron de escuela. Mi esposa dejó su trabajo. Empezamos de cero. Fue devastador. Perder todo lo que habíamos construido en 20 años. Por culpa de un trabajo que pensé era completamente inocente. Lo más perturbador de toda esta experiencia no fue el miedo. No fueron las noches sin dormir. No fue perder mi vida anterior. Lo más perturbador fue darme cuenta de que estas organizaciones están en todas partes, infiltradas en negocios aparentemente normales, usando a gente inocente como yo para mover sus recursos, sin que esa gente lo sepa, sin que lo elija, solo haciendo su trabajo, hasta que un día abre los archivos equivocados y su vida cambia para siempre. Hoy vivo en otra ciudad, trabajo en otra empresa, tengo otro nombre, mis hijos van a otra escuela, mi esposa trabaja en otro lugar. Somos otra familia, pero somos una familia completa. Y aunque extraño mi vida anterior, aunque a veces me cuesta dormir pensando en lo que pudo haber pasado, sé que tomé la decisión correcta porque el contador anterior no tuvo esa oportunidad. Y yo no pienso desperdiciar la mía. Vamos con la tercera historia. No era del negocio. Nunca lo fui. Soy maestro de primaria. Llevo 18 años enseñando en una escuela pública en Sinaloa. 44 años, 3 hijos, esposa enfermera, una vida completamente normal, completamente alejada de todo ese mundo. O eso creía, porque hace 2 años, sin buscarlo, sin quererlo, sin entender cómo, me convertí en testigo de algo que no debí presenciar, y lo que vino después no fue una amenaza, no fue persecución, fue algo mucho más extraño, algo que sucedió dentro de mi propia casa, dentro de mi propia mente, y que todavía hoy, 2 años después, no tengo forma de explicar racionalmente. Me llamo Aurelio Campos, y lo que voy a contar cambió para siempre la forma en que entiendo el mundo. Todo empezó un sábado por la mañana. Iba manejando hacia el mercado cuando presencié algo en la carretera. Un encuentro entre 2 grupos de hombres. No voy a detallar qué exactamente, solo diré que fue algo que nunca debí ver, que sucedió frente a mí sin aviso, que duró menos de 1 minuto, y que antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, ya había terminado. Los carros se fueron, la carretera quedó vacía. Yo seguí manejando en piloto automático, temblando, sin poder articular un pensamiento claro. Llegué al mercado. Compré lo que necesitaba mecánicamente. Regresé a casa. No le dije nada a mi esposa. ¿Qué le iba a decir? Le dije que me sentía mal del estómago. Me encerré en el baño 10 minutos. Luego salí y actué normal el resto del día. Pero esa noche no pude dormir. Veía lo que había visto cada vez que cerraba los ojos. Lo reproducía en mi mente una y otra vez. Cada detalle, cada cara. Sí, vi caras. Vi a algunas de las personas involucradas. Eso era lo que más me aterraba. Había visto caras que tal vez no querían ser vistas. Pasé días analizando mis opciones. Hablar con las autoridades era arriesgado. No hablar era cargar con eso solo. Decidí no hablar. Decidí olvidar. O intentarlo. Durante 2 semanas logré mantener cierta normalidad. Trabajaba, llegaba a casa, cenaba con mi familia. Dormía poco, pero dormía, hasta que empezaron los sueños. No eran pesadillas normales, eran demasiado vívidos, demasiado detallados. En el primero, soñé que estaba en mi salón de clases dando clase. Normal. Pero cuando miré hacia los pupitres, mis alumnos no estaban. En su lugar había hombres adultos, los mismos que había visto en la carretera. Todos sentados, todos mirándome.
en silencio, y uno de ellos levantó la mano, como hacen los niños cuando quieren hablar. ¿Sí?, dije en el sueño. Maestro, dijo el hombre, ¿qué vio usted ese sábado? Me desperté bañado en sudor. Las 3 de la mañana, mi esposa dormía junto a mí. La casa estaba en silencio. Me levanté a tomar agua. Caminé hacia la cocina en la oscuridad, y entonces lo vi. En la sala, una figura sentada en mi sillón favorito, inmóvil, mirando hacia la televisión apagada. ¿Quién está ahí?, grité. Mi esposa se despertó con el grito. Corrió hacia mí. Prendimos todas las luces. La sala estaba vacía. El sillón, vacío. Las puertas, cerradas con seguro. Las ventanas, cerradas. ¿Qué pasa?, preguntó mi esposa aterrada. Vi a alguien en el sillón. ¿Qué? ¿Cómo entró? No sé, ya no está. Revisamos toda la casa. Mis hijos se despertaron asustados. Revisamos cada cuarto, cada closet, debajo de cada cama. No había nadie. Todo cerrado, todo normal. Fue una pesadilla, dijo mi esposa. Estabas dormido y caminaste hasta aquí. No estaba dormido, estaba despierto. Vi a alguien. Mi esposa me miró preocupada. Aurelio, has estado muy estresado. Necesitas descansar. Al día siguiente fui al trabajo como siempre, dando clases a niños de 3er grado, intentando no pensar. Pero durante el recreo, uno de mis alumnos, un niño de 8 años llamado Sebastián, se acercó a mí. Maestro, ¿está bien? Se ve muy cansado. Sí, estoy bien. Gracias por preguntar, Sebas. Es que anoche lo soñé. ¿Me soñaste? Sí, soñé que usted estaba asustado, que había alguien en su casa que usted no conocía, y que esa persona le decía que no contara lo que vio. Se me puso la piel de gallina. ¿Por qué me cuentas eso, Sebas? Porque en el sueño esa persona era mala, y usted necesitaba ayuda. El niño se fue a jugar sin darle más importancia, como si hubiera comentado el clima. Me quedé paralizado en el patio. Un niño de 8 años había soñado exactamente lo que yo estaba viviendo, sin saber nada, sin contexto. Es coincidencia. Los niños dicen cosas raras, pero no podía ignorarlo completamente. Esa noche en casa, decidí escribir todo lo que había visto ese sábado, en detalle. Lo guardé en un sobre, lo metí en el fondo de un cajón. Si algo me pasa, alguien lo encontrará. No sabía si era una decisión inteligente o la más estúpida de mi vida. Esa noche, otra vez, vi la figura. Esta vez no en el sillón. Estaba parada en el pasillo, frente a la puerta de la recámara de mis hijos. Una figura oscura, sin rasgos definidos, solo una silueta, pero su postura, su presencia, emanaba algo. No amenaza exactamente, algo diferente, como si estuviera esperando que yo entendiera algo. ¿Qué quieres?, susurré. La figura no respondió. Se quedó inmóvil. ¿Quién eres? Nada. Extendí mi mano hacia el interruptor de la luz. Cuando prendí la luz, desapareció. Pasé esa noche sentado frente a la puerta de mis hijos. No dormí. A las 6 de la mañana me levanté y fui a despertar a mi esposa. Necesito contarte todo. Le conté lo que había visto en la carretera, los sueños, la figura, el comentario del niño. Mi esposa me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé se quedó en silencio un momento. ¿Reconociste a alguna de las personas que viste ese sábado?,
Sí. A 2 de ellas. Son personas conocidas, del gobierno, de organizaciones. Sí. A uno sí lo reconocí. Es una persona conocida aquí. Mi esposa respiró profundo. Aurelio, creo que esa figura no viene a hacerte daño. Creo que viene a advertirte. ¿Advertirme de qué? Que lo que sabes es peligroso. Que tienes que manejarlo con cuidado. Que no puedes simplemente ignorarlo, ni tampoco actuar sin pensar. ¿Y cómo sabes eso? No lo sé, pero es lo que siento. Mi esposa no es una persona supersticiosa. Es enfermera, científica, práctica, y si ella sentía eso, yo tenía que considerarlo. Esa semana, busqué discreta y cuidadosamente una forma de hacer llegar la información a las autoridades correctas, no locales, federales, a través de un familiar que trabajaba en gobierno en otra ciudad, sin dar mi nombre, solo la información, lo que había visto, quiénes habían sido. Lo mandé de forma anónima y completamente encubierta. La noche después de enviarlo, dormí tranquilo por primera vez en semanas, sin sueños, sin figuras, sin interrupciones, y al día siguiente, Sebastián, el niño que me había contado su sueño, llegó a la escuela con algo diferente en su cara, una sonrisa. ¿Cómo amaneciste, Sebas?, le pregunté. Bien, maestro. Soñé con usted otra vez. ¿Qué soñaste? Que ya no estaba asustado, que la persona que lo ayudaba estaba contenta, porque usted hizo lo correcto. Nos miramos un momento. ¿Qué persona, Sebas? El niño se encogió de hombros. No sé. Era una señora, mayor, con el pelo blanco. Decía que era su mamá. Mi madre murió hace 5 años. Tenía el pelo completamente blanco. Lo había tenido así desde los 50. Y nunca, en ningún momento, le había contado nada de esto a Sebastián. Ni de mi madre, ni de su apariencia, ni de nada. El niño me miró sonriente y corrió a jugar con sus compañeros. Yo me quedé parado en el patio, con los ojos húmedos, procesando lo que acababa de escuchar. Nunca volví a ver la figura en mi casa. Los sueños se detuvieron. La información que mandé llegó a quien debía llegar, según me confirmaron meses después, de forma indirecta. Nada de lo que temía me pasó. La vida siguió. Mis hijos crecen. Mi esposa trabaja. Yo sigo enseñando. Y a veces, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando siento que las decisiones son demasiado pesadas, recuerdo a ese niño contándome sus sueños, y siento que no estoy solo, que hay algo ahí afuera que nos guía cuando más lo necesitamos, que nos empuja hacia lo correcto, aunque tengamos miedo, y que a veces, cuando no encontramos la fuerza en nosotros mismos, la encontramos en los lugares más inesperados, en los sueños de un niño de 8 años, en el recuerdo de una madre que ya no está, en una presencia silenciosa que no viene a asustarnos, sino a recordarnos quiénes somos. Vamos con la siguiente historia. Me llamo Fernando Navarro y trabajé como halcón para un grupo del crimen organizado en Sinaloa durante 2 años. Mi trabajo era vigilar, sentarme en esquinas, reportar movimientos sospechosos, avisar cuando venía la policía o rivales. No mataba gente, no vendía drogas, solo observaba. Pagaban bien por solo estar sentado. Para un chavo de 20 años sin estudios, era buena lana. Pero había una zona que nadie quería vigilar, la colonia El Mirador. No por ser peligrosa, sino porque ahí pasaban cosas que ninguno de nosotros podía explicar. Y después de lo que vi, entendí por qué. El Mirador era una colonia en las afueras de Culiacán. Casas viejas, calles sin pavimentar, poca gente. Mi jefe, al que le decíamos el güero, me mandó ahí cuando llevaba como 6 meses trabajando. Necesito que vigiles esa zona.
3 noches a la semana, martes, jueves y sábados. Le pregunté, ¿por qué esa zona específica? Hay movimiento, gente que no conocemos. Entra y sale. Queremos saber quiénes son. La primera noche llegué como a las 9. Me senté en una tienda de la esquina. El dueño estaba con nosotros. Me dejaba estar ahí. Todo tranquilo. Casas con luz. Gente normal llegando de trabajar. Niños jugando en las calles. Como cualquier colonia. Pasaron las horas. Reportaba cada hora. Todo tranquilo. Como a las 11 la calle se vació. Todo el mundo se metió a sus casas. Las luces se apagaron. Quedó oscuro. Como a medianoche vi algo raro. Una camioneta, negra, vidrios polarizados, sin placas. Entró a la colonia. Manejó despacio, como buscando algo. Se estacionó frente a una casa vacía. Una casa que llevaba años abandonada, según me había dicho el dueño de la tienda. 2 hombres bajaron. Abrieron la puerta de la casa. Entraron. La camioneta se fue. Los hombres se quedaron adentro. Reporté por radio. Camioneta sospechosa. 2 sujetos entraron a casa abandonada en calle Morelos. El güero respondió. Anota la descripción. Quédate vigilando. Me quedé. Como a la 1 de la mañana, las luces de la casa se prendieron. Podía ver sombras moviéndose adentro, como si estuvieran arreglando, limpiando, preparando algo. Pasó 1 hora. Las luces se apagaron. Los 2 hombres salieron. Caminaron por la calle. Se perdieron en la oscuridad. Raro. No tenían carro. ¿A dónde iban caminando? Los seguí con la mirada hasta que desaparecieron. Reporté. El güero dijo que fuera a revisar la casa. Ve qué estaban haciendo. No quería, pero era mi trabajo. Crucé la calle. Me acerqué a la casa. La puerta estaba entreabierta. La empujé. Entré. Prendí mi celular como linterna. La casa estaba limpia. Demasiado limpia. Como si acabaran de limpiarla a fondo. Pisos brillantes. Paredes sin polvo. Olía a cloro. Revisé los cuartos. Vacíos. Sin muebles. Sin nada. Pero en el cuarto del fondo había algo. Marcas en el piso. Como de sangre vieja. Que habían tratado de limpiar pero no se quitaban completamente. Y en la pared, escrito con marcador negro, un número. 3. Solo eso. El número 3. Tomé foto. Salí. Regresé a mi puesto. Reporté lo que vi. El güero dijo que seguiría investigando. La segunda noche, jueves, llegué otra vez. Misma rutina. Todo tranquilo hasta medianoche. Entonces vi la misma camioneta. Llegó a la misma casa, pero esta vez bajaron 3 hombres, diferentes a los anteriores. Entraron. La camioneta se fue. Mismo patrón. Como a la 1, luces prendidas, movimiento adentro. 1 hora después, luces apagadas. Los 3 hombres salieron, caminaron, desaparecieron. Esperé 20 minutos. Fui a revisar otra vez. La casa otra vez limpia, pero ahora había algo diferente. En el cuarto del fondo, el número había cambiado. Ya no decía 3, ahora decía 6. ¿Qué significaba? Tomé foto. Salí. Reporté. El güero sonaba preocupado. Eso no me gusta. Ten cuidado. El sábado, la tercera noche, llegué más alerta, sabiendo que algo iba a pasar. Y pasó. Medianoche. La camioneta, esta vez, bajaron 6 hombres, todos vestidos igual, pantalones oscuros, camisas blancas, como uniformados. Entraron a la casa. La camioneta se fue. Esperé. Luces prendidas. Pero esta vez se escuchaba algo. Música. Bajita. Como de radio. Y voces. Muchas voces. Como si estuvieran hablando. Conversando. Pasó 1 hora. Las luces se apagaron. Los 6 hombres salieron.
Pero ahora no caminaron. Se quedaron parados frente a la casa, en fila, mirando hacia la calle, hacia donde yo estaba. No podían verme. Estaba en la oscuridad. Pero todos miraban en mi dirección. Durante minutos, solo parados, mirando. Luego, al mismo tiempo, voltearon y se fueron caminando. Desaparecieron en la oscuridad. Esto ya era demasiado raro. Llamé al güero. Jefe, esto está muy extraño. Creo que debería revisar con más gente. No, tú solo ve a la casa. Revisa qué dejaron. Fui. Con mucho miedo. Entré. La casa limpia como siempre. Pero el olor era diferente. Ya no a cloro. Olía a tierra. Tierra. Húmeda. Como de cementerio. Y en el cuarto del fondo el número había cambiado otra vez. Ahora decía 12. Y había algo más. Huellas. En el piso limpio. Huellas de pies descalzos. Muchas, como de 12 personas. Todas dirigiéndose a la pared del fondo. Y ahí terminaban. Como si hubieran caminado a través de la pared. Tomé fotos. Salí corriendo. No reporté esa noche. Me fui directo a casa. Al día siguiente fui con el güero. Le mostré las fotos. Se quedó callado largo rato. Fernando, lo que te voy a decir no puede salir de aquí. Esa casa ya sabíamos que pasaban cosas ahí, por eso te mandé a vigilar. Pero no te dijimos porque queríamos confirmar. Le pregunté qué cosas. Hace como 5 años, un grupo rival usaba esa casa. Para juntas, para planear. Un día, 12 de sus miembros se reunieron ahí, para una junta importante. Esa noche, alguien los traicionó. Les prendieron fuego a la casa, con ellos adentro. Los 12 murieron quemados. Sentí escalofríos. Los números. Sí, primero 3, luego 6, luego 12. Es como si se fueran reuniendo, apareciendo, hasta completar los 12 que murieron. Le pregunté quiénes eran los hombres que yo veía. No son hombres, son ellos, los que murieron, reviviendo esa noche, esa última junta, una y otra vez. Cada semana se reúnen, se juntan, y luego desaparecen. Le dije que no quería volver ahí. No tienes que hacerlo. Ya confirmamos lo que necesitábamos. Nadie va a usar esa casa. Está embrujada. Los espíritus de esos 2 se la reclaman. Me cambió de zona. Me puso en otro lugar. Pero la experiencia me marcó, porque entendí algo, que en este negocio, la muerte no es el final. A veces la gente se queda, atrapada en los lugares donde murieron, reviviendo sus últimos momentos. Dejé el negocio como 6 meses después, no por miedo a los vivos, sino por miedo a los muertos, porque vi que hay deudas que no se pagan con sangre. Hay lugares que quedan manchados, para siempre, y gente que nunca se va, que sigue ahí, esperando, reuniéndose, reviviendo su tragedia una y otra vez, sin poder escapar, y sin dejar que los vivos olviden lo que pasó. Todavía vivo en Culiacán, trabajo en construcción ahora, vida honesta, pero a veces paso cerca del Mirador, y aunque no entro, sé que esa casa sigue ahí, y que cada martes, jueves y sábado, a medianoche, 12 hombres siguen llegando, limpiando, reuniéndose, preparándose para una junta que nunca terminará, porque murieron antes de que pudiera terminar, y ahora están condenados a repetirla, por toda la eternidad, en esa casa que se convirtió en su tumba y en su prisión. Continuamos. Llevo 3 años fuera del negocio. Salí como pude, cuando pude, pagando un precio que no voy a detallar. Hoy vivo en una ciudad diferente. Trabajo en una ferretería. Tengo una vida que no le debe nada a nadie. Me llamo Sixto, 42 años, y antes de esta vida tuve otra que prefiero no recordar.
pero hay algo de esa vida anterior que no me deja en paz. No es la culpa, aunque también está. No es el miedo a que me encuentren, aunque eso tampoco desaparece del todo. Es el túnel. Lo que pasó adentro de ese túnel, una noche de octubre hace 5 años. Lo que vimos, lo que escuchamos, lo que algunos de los que íbamos adentro juraron haber sentido, y el hecho de que hasta hoy, ninguno de los que salimos de ahí hemos podido explicar lo que ocurrió. Era octubre, como dije. Había habido un operativo sorpresa, de los grandes, helicópteros, retenes, elementos federales bloqueando carreteras. Alguien había dado información, todo el mundo huyendo, caos total. Yo estaba en una bodega en la periferia de Reynosa cuando llegó la orden. Activen el túnel, salgan por ahí, ahorita. El túnel era conocido entre nosotros, pero pocos lo habían usado. Era una construcción seria, profesional. Lo habían tardado meses en hacer. Entraba por el sótano de una bodega y salía, según nos habían dicho siempre, a 300 metros de distancia, en el sótano de una casa abandonada del otro lado de una colonia. 300 metros, unos 15 minutos caminando tranquilo. Eso era todo. Éramos 7 los que entramos esa noche. Yo, un hombre al que llamábamos el Tordo, que conocía el túnel mejor que nadie, porque había supervisado parte de su construcción. 2 tipos que no conocía bien llamados Genaro y Pascual, una mujer llamada Imelda, que manejaba cuentas para la organización y que iba aterrada, y 2 chavos jóvenes, menores de 20 años, que hacían trabajos de vigilancia. 7 personas, linternas, el Tordo al frente, yo al fondo. Entramos al sótano de la bodega. El Tordo levantó una tabla del piso. Abajo había una escalera de metal. Bajamos uno por uno. El túnel era impresionante para ser algo clandestino. Paredes de tabla roca reforzada, piso de concreto, cables con focos cada 20 metros aproximadamente. Fresco pero no húmedo. Olía a tierra y a cemento nuevo. 15 minutos y salimos, dijo el Tordo con una confianza que tranquilizó a todos. Sigan caminando y no se detengan. Caminamos. Los focos del túnel funcionaban, lo cual era buena señal. Se escuchaban los pasos de todos, rebotando en las paredes. Nadie hablaba. Imelda rezaba en voz muy baja. Los 2 chavos jóvenes iban juntos, el uno pegado al otro. A los 5 minutos, el Tordo dijo: «Vamos bien». A los 10 dijo lo mismo. A los 15, todos esperábamos ver la escalera de salida, pero no había nada. Solo túnel. Focos. Más túnel. Llamero. Preguntó Genaro. «Ya casi», dijo el Tordo. Pero su voz había cambiado. Una ligera tensión que probablemente solo yo noté, porque caminaba detrás de todos. Seguimos 5 minutos más, 10 más. «Tordo, ¿estás seguro de la ruta?», preguntó Pascual. «Hay un solo camino, no hay bifurcaciones. Seguimos derecho y llegamos». «¿Y cuánto falta?». «No sé, ya debimos haber llegado». Esa respuesta cayó sobre el grupo como piedra en agua quieta. «¿Cómo que no sabes? El túnel mide 300 metros. Llevamos caminando más de 20. Ya debimos haber llegado». Nos detuvimos todos. El Tordo empezó a contar sus pasos hacia atrás. 120 pasos. Estimó que eso equivalía a unos 90 metros. Si llevamos 90 metros caminados y no hemos llegado, significa que el túnel es más largo de lo que me dijeron, o que algo está mal. ¿Qué puede estar mal? Es un túnel, va de un punto a otro. Lo sé, pero los números no cuadran. Imelda empezó a llorar silenciosamente. «Cálmense todos», dije yo. «Seguimos adelante. Si hay una salida, está adelante. No tiene sentido regresar porque también hay operativo atrás». Todos aceptaron. Seguimos. 5 minutos. 10.
15 más. El túnel seguía igual. Mismo ancho, mismo piso de concreto, mismos focos cada 20 metros. Sin salida, sin cambio, sin nada diferente. Uno de los chavos jóvenes, el más chico, empezó a ponerse mal. Me falta el aire. No puedo respirar bien. Hay suficiente aire, le dijo el tordo. Es pánico. Respira despacio. No es pánico. Algo huele raro. Y tenía razón. Acababa de darme cuenta también. Un olor. Difícil de describir. Como a humedad, pero con algo más. Algo orgánico. Algo que no debería estar en un túnel de construcción reciente. ¿Qué es ese olor?, preguntó Imelda dejando de rezar. Nadie respondió porque nadie sabía. Seguimos caminando. El olor se fue haciendo más fuerte. No insoportable, pero persistente. Constante. Como si viniéramos acercándonos a su fuente. Entonces Genaro se detuvo de golpe, tan abruptamente que Pascual chocó contra él. ¿Qué haces? Cállense. Escuchen. Todos nos detuvimos. En el silencio del túnel, con nuestras respiraciones agitadas, escuchamos algo. Pasos. Pasos que venían de adelante caminando hacia nosotros. El tordo apagó su linterna. Hizo señas para que todos apagáramos las nuestras. Quedamos en completa oscuridad. Los focos del túnel seguían encendidos, pero la oscuridad entre uno y otro era total. Nos pegamos a las paredes. Los pasos se acercaban, regulares, sin prisa. Una persona caminando tranquilamente hacia nosotros, en un túnel que supuestamente nadie más debería conocer. Pasaron los segundos más largos de mi vida, los pasos cada vez más cerca. Imelda había dejado de respirar de la tensión. Yo tenía la mano en mi cintura, aunque sabía que disparar en un túnel estrecho era una idea terrible. Los pasos se detuvieron, a pocos metros de donde estábamos escondidos en la oscuridad. Silencio total. Luego una voz de hombre, viejo, tranquila. No hay salida por delante, dijo. Nadie respondió. La voz continuó. Llevan caminando 40 minutos. El túnel no termina por ese lado. ¿Quién eres?, pregunté yo. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Alguien que conoce este túnel mejor que ustedes. ¿Por qué mejor? Porque lo construí. Hace mucho tiempo, antes de que esta gente lo encontrara y lo usara. El tordo encendió su linterna. La dirigió hacia la voz. Había un hombre, viejo, como de 70 años, ropa humilde, sombrero de paja, parado tranquilamente en medio del túnel mirándonos. Su expresión no mostraba miedo, ni sorpresa, ni nada. Solo calma. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó el tordo. Siempre estoy aquí. Llevo mucho tiempo aquí. ¿Qué significa eso? El viejo no respondió esa pregunta. Si quieren salir, tienen que regresar, hasta el principio, y tomar la bifurcación. No hay bifurcación. Es un túnel recto. Para los que saben verla, está ahí, a 70 metros de la entrada, en el lado izquierdo. Hay una puerta pintada del mismo color que la pared, casi invisible. Esa es la salida real. El túnel donde están no lleva a ningún lado. Nunca llevó a ningún lado. Era un señuelo. ¿Un señuelo para qué? El viejo nos miró uno por uno. Sus ojos se detuvieron en cada cara. Para los que intentaran usar este túnel sin permiso. Para atraparlos. Para que se perdieran aquí adentro. ¿Y tú? ¿Por qué nos ayudas? El viejo se encogió de hombros. Porque tienen miedo. Porque hay una mujer rezando. Porque los muchachos son muy jóvenes para quedarse aquí. Sus ojos se detuvieron en los dos chavos. Una expresión que no supe leer cruzó su cara.
Tristeza, tal vez. O reconocimiento. Genaro dio un paso hacia él. ¿Cómo sabemos que no nos estás enviando a una trampa? El viejo lo miró. No los estoy enviando a ninguna trampa. Los estoy sacando de una. Hubo un silencio. ¿Qué hay al final de este túnel?, pregunté. El viejo tardó en responder. Nada que quieran ver. ¿Qué significa eso? Significa que hay cosas en este túnel que llevan aquí mucho tiempo. Cosas que quedaron atrapadas. Y que si llegan hasta el fondo, no van a querer ver lo que hay, ni lo que les va a pasar. Su voz al decir eso, perdió completamente la calma. Por primera vez sonó como lo que probablemente era. Alguien que había visto ese fondo, que sabía exactamente de lo que hablaba. El tordo tomó la decisión. Regresamos. Nadie protestó. Caminamos de regreso los 7. El viejo caminó con nosotros sin que nadie se lo pidiera, sin hablar. Llegamos a los 70 metros de la entrada. El tordo alumbró la pared izquierda con su linterna. Buscó. Al principio no vio nada, pero entonces lo encontró. Una línea casi imperceptible en la pared, el contorno de una puerta pintada exactamente del mismo color gris del concreto. La empujó. Cedió. Adentro había una escalera. Subimos. Salimos a un cuarto oscuro. Una casa. Vacía. Pero arriba, a través de las ventanas, se veía la calle, la colonia, la noche afuera. Salimos a la calle. El operativo seguía, pero estábamos en una zona que no estaban cubriendo. Nos dispersamos, cada quien por su lado. Antes de que me fuera, miré hacia atrás. El viejo había salido con nosotros. Estaba parado en la entrada de la casa mirando hacia la calle. Gracias, le dije. Me miró. No vuelvan a ese túnel, ni ustedes ni nadie. ¿Por qué? Porque lo que está al fondo lleva mucho tiempo solo. Y cuando algo lleva mucho tiempo solo en la oscuridad, empieza a querer compañía. Se giró y entró de regreso a la casa. Me fui caminando rápido. Al día siguiente llamé a los demás. Todos habíamos salido bien. Imelda se había ido de la ciudad esa misma noche. Los 2 chavos también. El tordo me llamó por la tarde. Oye, investigué al viejo. ¿Y? Pregunté a los que saben. Nadie conoce a ningún viejo relacionado con ese túnel. Nadie sabe quién lo construyó originalmente, pero me dijeron algo interesante. ¿Qué? Que hace años, antes de que nuestra gente tomara esa zona, hubo un grupo que usó ese túnel para esconder a personas. Personas que no debían ser encontradas, que desaparecieron allá adentro. Nadie supo nunca cuántos fueron, ni exactamente dónde quedaron, solo que ese túnel se selló, porque nadie que entraba a buscarlo regresaba. ¿Y el viejo? No hay registro de ningún viejo. Nadie sabe quién era. Nadie lo vio salir esa noche más que nosotros. Colgué. Me quedé sentado un rato procesando eso, pensando en los pasos que habíamos escuchado en el túnel, en el olor, en el viejo que apareció de la nada y desapareció de la misma forma, en lo que dijo sobre el fondo del túnel, sobre lo que lleva tiempo solo en la oscuridad, y sobre todo pensé en que nunca supimos cuántos metros medía ese túnel realmente, cuánto faltaba para llegar al fondo, si es que tenía fondo. ¿Y qué había sido exactamente ese olor que se fue haciendo más fuerte mientras más avanzábamos? Esas preguntas me acompañaron durante meses, durante años. Me acompañan todavía. Y la respuesta que más miedo me da es también la más simple. Que si el viejo no hubiera aparecido esa noche, si no nos hubiera dicho que regresáramos, habríamos seguido caminando, seguiríamos caminando todavía, en algún lugar bajo tierra, en la oscuridad, solos, convirtiéndonos poco a poco en lo mismo que encontramos al fondo. Gracias por escuchar. Esto fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Hasta la próxima.